La siguiente semana, la próxima semana, Julieta, se conmemora 103 años del hundimiento de una de las grandes máquinas navales, el Titanic. Creo que la ingeniería en su momento la señaló como un gran invento. Además, indestructible. Decían. Pero como todo lo que se construye es destructible, porque la naturaleza así presenta situaciones, pues es tiempo de la píldora del recuerdo, y por qué no hacerlo esta vez con el Titanic y Roberto García. Muy buenas noches. Hola, Robert. ¿Cómo están? Yo, Roberto. Los veo súper. Muchas gracias. Bien. El Titanic, este barco, podríamos decir que es el espejo de la humanidad. El espejo de la humanidad porque en este barco no solamente había lujo, no solamente había una gran cantidad de personas que estaban buscando un sueño en América, personas pobres, sino que además de eso es un barco que se creía omnipotente, omnipoderoso, pero que se hundió por un pequeño detalle, que el ser humano sigue siendo creído y no sospechaba que podía enfrentarse a esas fuerzas tan grandes que finalmente hundieron el barco. El Titanic fue uno de los más grandes de su época, además de ser considerada la nave más segura e insumergible del mundo. Durante su viaje inaugural, la noche del 14 al 15 de abril, chocó con un iceberg y se hundió después de 2 horas y media del accidente. Diseñado con amplio lujo y confort, el Titanic hacía parte de una flota de 3 transatlánticos de la compañía naviera White Star Line. La ruta inaugural del moderno barco partía de Southampton, tocaba puerto en Cherbourg, en Francia, y en la ciudad de Cobh, Irlanda, antes de partir hacia Nueva York. Entre sus ocupantes se encontraban varias de las personas más ricas del mundo y cientos de inmigrantes que buscaban realizar su sueño americano. 2.223 almas se encontraban en la nave a las 11:30 de la noche, a unos 600 kilómetros de Terranova, cuando chocó contra un iceberg que le perforó el casco justo por debajo de la línea de flotación. A pesar de su diseño minucioso, el Titanic no incluía botes salvavidas suficientes para todos sus ocupantes, solo para 1.178. Muchos hombres murieron por el estricto protocolo de salvamento, que decía mujeres y niños primero. Los sobrevivientes al colapso del barco, poco antes de las 2:20 de la madrugada, cayeron a las frías aguas del océano y muchos de ellos murieron de hipotermia. El barco Carpathia acudió al llamado de la poderosa estación de telegrafía del Titanic y ayudó al rescate de los 710 supervivientes del desastre, considerado uno de los mayores naufragios en la historia de los tiempos de paz. Entre los varios juicios de responsabilidad, el presidente de la empresa dueña del banco fue acusado de cobardía por el abandono prematuro de la nave. Otros, en cambio, fueron verdaderos héroes, tal como la banda del Titanic, que tocó hasta el final la hermosa canción Más cerca, mi Dios, de ti. Las circunstancias del naufragio y la gran cantidad de errores en los protocolos obligaron a los países del mundo a la creación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que todavía rige hoy por hoy. El 1 de septiembre de 1985, el casco del Titanic fue encontrado en las profundidades y desde ese entonces muchos de los objetos fueron rescatados del fondo del mar para ser exhibidos en museos del planeta. El Titanic fue una de las mayores creaciones del hombre y así era considerado el día que partió hacia Nueva York. Su accidente dejó una dolorosa lección para nuestra especie acerca de las grandes fuerzas que manejan el planeta, ante las cuales somos apenas unos aprendices ególatras. La réplica del Titanic está siendo construida por un millonario australiano y su botadura está prevista para el año 2018. Muchos habló en su momento de la película, ganadora también de varios premios de la Academia. A algunos les pareció creíble, otros les pareció una historia más de amor que los hechos reales alrededor del barco y de la estructura. Pero todavía genera polémica lo que pasó. Indudablemente, pero la película, digamos que se aproximó mucho a la realidad porque los personajes fueron estudiados a fondo.
con los personajes, con algunos de los personajes reales del Titanic, de esas personas que protagonizaron momentos heroicos y también momentos de gran cobardía, como por ejemplo el dueño de la empresa que se embarcó en uno de los botes salvavidas antes de que pudiera consumarse el hundimiento. Dice la teoría que las personas que dirigen los barcos tienen que ser los últimos en salir, pues este salió antes. Entonces la película sí llegó muy cerca de lo que había sido ese momento realmente catastrófico para la humanidad. Sí, el mensaje en todo caso, lo recordamos, como usted bien lo dijo al inicio, para el mundo es: todo es posible, ¿no? Así que mejor ir piano, piano. Y más con la arrogancia del ser humano. Terrible, terrible, porque mañana la vida le muestra a uno otra cara y entonces mejor llevarlo con un poquito más de calma y de humildad. Roberto, muchas gracias. Señor. Para hablar de arte, Julieta, hoy la invitada es ella. Esta obra, disfrútela, es de Laura Ceballos, ella es bogotana. El título de la misma es Terráqueo, son esculturas en asfalto y obviamente pues son medidas variables. El año de su elaboración es el año 2015, es una obra muy reciente, en propiedad de la Galería 980, donde usted puede encontrar mucha más información sobre esta obra y sobre esta artista bogotana, Laura Ceballos. Cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides